Hola queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy es el segundo domingo del tiempo ordinario y en este domingo llama mucho la atención la primera lectura que nos habla de Samuel, el joven Samuel, a quien una voz misteriosa le llama 3 veces. Y luego después él va con el sacerdote Elí y le dice, pues me has llamado, ¿por qué me llamaste? Y él ya comprende, el sacerdote Elí, que no es él quien le está llamando, sino que es Dios. Entonces le dice, si te vuelve a llamar, le vas a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué es lo que llama mucho la atención de esta historia? En primer lugar, el nombre de Samuel. El nombre de Samuel viene de la raíz hebrea Shamá. Shamá, que significa escuchar. Por eso la palabra Shema Israel, esa expresión maravillosa, ese mandato. Escucha Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios es solamente uno. O el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces, esta palabra Shema, que significa escucha, aquí aparece en el nombre de Samuel, porque es Shamuel, el que escucha a Dios. Por eso, en la parte final de la historia se nos dice, y todo lo que Samuel decía se cumplía. ¿Por qué? Porque estaba escuchando la voz de Dios y estaba diciéndola, entonces se cumplía. Un sabio sacerdote comentaba en alguna ocasión, la razón por la cual tenemos 2 oídos y una boca es para escuchar el doble de lo que hablamos. El que escucha, aprende. El que habla, dice aquello que ya sabe, entonces no aprende. O no necesariamente, porque pudiera uno de una manera discursiva aprender, también es cierto. Pero cuando uno escucha, se da cuenta de que existen opiniones diferentes a la propia. Se da cuenta incluso de que hay otras personas que tienen ideas diferentes, maneras diferentes de realizar las cosas. Entonces, escuchar siempre será una virtud. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de que alguna persona se acerca a hablar con nosotros y una vez que termina dice, gracias por haberme escuchado? Porque lo más importante fue eso, dar nuestro tiempo para escucharla. No porque busque saber, conocer nuestras grandes, ¿qué podríamos decir? Explicaciones, grandes consejos, no. Simplemente porque buscan ser escuchados. En ese sentido, pudiéramos pensar que el Evangelio se conecta muy bien con la primera lectura porque la vocación de los primeros discípulos consiste primero en escuchar, en ser capaces de dejarse interpelar por Dios, en escuchar su voz y entonces seguirlo. Andrés que le dice a Pedro, pero Pedro escuchó a Andrés y Andrés escuchó a Juan y entonces la fe y la vocación entran por el oído. ¿Qué significa entonces en la vida cotidiana escuchar a Dios? Significa con docilidad ser capaces de oír su palabra y ponerla en práctica. El mismo verbo, shama, en hebreo, habíamos dicho que significa escuchar, pero cuando le ponemos la preposición para, significa obedecer. Entonces, escuchar a Dios, de alguna manera es obedecerlo. Un verbo en latín que es ob audire es el verbo que originó nuestra palabra obedecer. Obedecer viene de ob audire, escuchar a alguien. Entonces, ¿a quién obedecemos? Pues al que escuchamos. Si nuestra vida se convierte en una auténtica escucha de Dios, entonces vamos a poder realmente obedecerlo. Y si queremos hablar de Dios, pues antes habrá que hablar con Dios. Para un auténtico maestro se necesita ser auténtico discípulo. Para que un auténtico maestro predique, hable, se necesita que antes sea un auténtico discípulo. Vamos a pedirle al Señor de una manera muy especial en este domingo que nos ayude a escuchar, que nos enseñe a escuchar. Vamos a también encomendar a tantas personas que sufren para que ahí en el dolor escuchen también la voz de Dios. Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo.